Bueno, bienvenidos nuevamente a su canal de matemáticas Dalmats. Vamos a analizar en este caso, o vamos a dedicar este video a estudiar un poquito lo que son las coordenadas curvilíneas ortogonales. Este tipo de coordenadas generalizan lo que nosotros conocemos de coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas generaliza también el concepto de coordenadas polares y también generaliza el concepto coordenadas de coordenadas esféricas. Vamos a entender entonces a profundidad estos conceptos, listo, y de una manera sencilla. Vamos a recordar un poquitico en base a algunos ejemplos particulares. Recordemos, por ejemplo, las coordenadas, ¿cierto? Recordemos las coordenadas polares, ¿cierto? Bueno, este es un ejemplo del caso R2, ¿cierto? Estamos considerando, digamos, aquí tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Y en el plano cartesiano nosotros ubicábamos un punto de coordenadas X en X y Y en Y. Y a ese punto le asociábamos un vectorcito que lo denotábamos con el símbolo R, ¿cierto? Y medíamos un ángulo con respecto al eje X y lo notábamos por la letra teta. Luego este punto que tenemos aquí, que originalmente están coordenadas X, Y, le aplicábamos nosotros una transformación que nos lo cambia de coordenadas a la forma R, teta, ¿cierto? Entonces nosotros suponemos que existe una aplicación, una transformación que va del plano R2 y nos lleva nuevamente al plano R2. Es decir, yo tomo un punto yo en el plano R2 de coordenadas X, Y, le aplico yo esa transformación, la evalúo en el punto y esto me lo manda al plano R2 de la forma R coseno de teta y Y por el seno de teta. Es decir, este es nuestro concepto pues de coordenadas polares, ¿cierto? Yo aquí tengo que mi X va a tener la forma R por el coseno de teta y voy a tener que mi Y va a tener la forma R por el seno de teta. Es decir, yo estoy considerando por aquí un plano, el plano R teta. Todos los punticos que yo vaya a ubicar acá tienen coordenada R en R y teta en teta. Y cuando le aplico cuando evalúo este punto que tiene coordenada R, teta, le aplico yo la transformación a ese punto, ¿cierto? Esa transformación me va a enviar ese plano en el siguiente plano, ¿cierto? En un plano coordenado de coordenada X y coordenada Y, coordenadas cartesianas usuales, ¿cierto? Me lo va a enviar a cierta posición R respecto al origen y a un ángulo teta respecto al eje X, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí mi punto en coordenadas cartesianas X, Y. Eso era básicamente el concepto de una transformación entre un plano y otro plano, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la idea? Vamos a describir los elementos representativos de estas transformaciones, ¿sí? Es decir, nosotros cuando hablamos de R2, ¿cierto? De nuestras coordenadas usuales X y Y, nosotros consideramos ciertos vectores unitarios, ¿cierto? Un vector unitario que va en la dirección X, que lo anotamos por la letra I, y otro vector unitario que va en el sentido de Y, que lo anotamos por la letra
j, ¿cierto? Entonces tenemos los vectores unitarios y los vectores unitario, el vector unitario j y esta parejita, ¿cierto? Sabemos que forman una base para el espacio vectorial de R2. ¿Cómo serán los vectores unitarios? ¿Cómo serán los vectores unitarios en coordenadas polares, cierto? O sea, ¿cuál va a ser la relación de estos vectores, digamos, con un vector que yo lo voy a llamar, bueno, en esta dirección lo voy a llamar, hagámoslo un poquito más oscuro, lo voy a llamar E sub r, y a este vector de aquí lo voy a llamar E sub θ. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál será la relación entre este vector en este espacio coordenado con, digamos, con el vector j, y cuál va a ser la relación de este vector E sub r en este espacio? Es una de las primeras preguntas que surgen, ¿cierto? Pero bueno, aquí he pintado yo este sistema ortogonal en este plano, pero bueno, ¿cómo serían estos mismos vectores ubicados acá en este plano de acá, ¿cierto? O sea, aquí en este punto es como si yo le asociara este vector unitario E sub θ y acá asociara el vector unitario E sub r. Voy a trasladar este punto mediante la transformación, bueno, estos vectores mediante la transformación a este punto. ¿Y cómo van a ser? Bueno, pues aquí voy a tener mi vector E sub r y aquí voy a tener en dirección del crecimiento la variable θ, nuestro vector E sub θ. Entonces, bueno, ¿qué relación hay entre el vector unitario I, que iría en esta dirección, y el vector unitario j, que iría en esta relación, perdón, en esta dirección? Entonces, es una de las preguntas que vamos a resolver durante el transcurso de este video, pero para esto vamos a recordar entonces y vamos a definir algunos conceptos importantes que nos van a permitir plantear lo que son las coordenadas curvilíneas ortogonales. Bueno, por aquí me acabo de percatar, tenía un errorcito aquí en la coordenada, en la segunda coordenada de esta transformación. Esto no es y, sino que es r, listo. Tendríamos r coseno de θ en esta componente y r seno de θ en esta componente. Bueno, vamos a definir a continuación lo que es una superficie de coordenadas. ¿Qué sería una superficie de coordenadas? Listo. Una superficie de coordenadas. ¿Y qué sería una curva coordenada? Que se desprende del concepto de superficie coordenada. Bien. Bueno. Vamos a seguir considerando el ejemplo de las coordenadas polares, ¿cierto? Bueno, yo aquí tenía que x era de la forma r por el coseno de θ y que y era de la forma r por el seno de θ. Entonces, si nosotros podemos ver la relación funcional que hay entre x y r y θ, ¿cierto? O sea, x en este caso sería una función de r y de θ. Por lo tanto, lo podemos escribir de esta manera. X es función de la variable r y de la variable θ. Y y sería una función, análogamente, de r y de θ. En general, yo voy a describir mis coordenadas, digamos, vamos a trabajar en este momento en 3 dimensiones. Listo, voy a considerar aquí nuestro eje tridimensional x, y, z. Y en general, vamos a tener que x va a ser una función de ciertas coordenadas, ¿no? Digamos, u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Y va a ser una función, la vamos a considerar como una función de, nuevamente, u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Y z la vamos a considerar como una función de unas coordenadas u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Bueno, en el caso de las coordenadas polares, que era el que teníamos acá, nuestra u sub 1 vendría a tomar el papel de r y u sub 2 tomaría el papel de lo que es
θ, listo. Bien, esto es entonces lo que vamos a considerar, listo. Vamos a considerar que x va a ser una función de una nueva coordenada, de una coordenada u1, u2 y u3, que va a pertenecer a otro sistema, listo. Que y también va a ser una función de este punto y que z también va a ser una función de este punto. ¿Por qué esta coordenada tiene el nombre de... Bueno, esta coordenada la vamos a llamar coordenada curvilínea. Coordenada curvilínea. Y bueno, ¿por qué se va a llamar coordenada curvilínea? Nosotros usualmente estamos muy acostumbrados en pensar, bueno, en los sistemas que son, digamos que tienen cierta geometría, tienen una geometría muy exacta. Digamos nuestro eje tridimensional, ¿cierto? O sea, tiene como forma de cajita, si lo podríamos decir de esa manera, ¿cierto? Por aquí podríamos hacer una cajita súper cuadradita y bueno, listo. Estamos muy acostumbrados en trabajar en ese sistema y los cálculos básicamente en ese sistema son muy sencillos. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros, bueno, no suponemos que estas son rectas, sino que son curvas? Que no fuera un sistema así recto, sino curvo. De ahí el nombre de sistema curvilíneo, ¿no? Bueno, cojamos por ejemplo, cojamos este eje Z y lo vamos a escribir de esta manera. Digamos que sea así. Lo doblamos. Vamos a doblar también el eje Y. Doblamos este eje, lo doblamos de esta manera. Y el eje X también lo vamos a doblar. Lo vamos a doblar de esta manera. Oh, por Dios. Bueno, ustedes dirán, ¿cierto? Tengo aquí este cuadradito, ¿cierto? Lo he doblado los ejes y lo he transformado en este sistema curvo, ¿cierto? Aquí voy a ubicar las nuevas coordenadas, que las voy a llamar coordenadas curvilíneas, como le había dicho, listo. Esta va a ser mi coordenada curvilínea u1, mi coordenada curvilínea u2 y mi coordenada curvilínea u3. Nosotros aquí ya habíamos definido unos vectores unitarios, ¿cierto? Esto nosotros ya lo conocíamos. Aquí teníamos el vector unitario y, por este lugar teníamos nuestro vector unitario j y por este lado teníamos nuestro vector unitario k. Análogamente vamos a pensar en ciertos vectores en este plano, pero ya no los vamos a llamar i, j y k, sino que los vamos a llamar, digamos, e1, e2 y e3. Estos vectores se van a llamar vectores unitarios curvilíneos, listo. Aquí nosotros teníamos los vectores unitarios cartesianos, aquí nosotros vamos a tener los vectores unitarios curvilíneos. Bueno, estos serían los vectores unitarios curvilíneos. Pero bueno, ¿cómo vamos a definir estos vectores unitarios? Bueno, primero los voy a dibujar en nuestro espacio curvilíneo. Bueno, más o menos así como acá en este caso nosotros formamos un cubito. En este caso vamos a hacer análogamente ese mismo cubo, pero curvado, ¿no? Dado que doblamos los ejes, nos va a quedar más o menos de esta manera. Bueno, digamos que esta sería digamos que este sería la superficie curva 1U3. Este de acá sería la superficie curva U2U3. Y aquí debajo nos quedaría más o menos la superficie curva U1U2. Más o menos de esta manera. Sería nuestra, digamos, sería nuestro eje tridimensional curvo. Bueno, muy bien. Análogamente, como nosotros en este plano tridimensional ubicamos los vectores i, j y k, acá vamos a ubicar los vectores
E1, E2 y E3. Estos vectores van a ser tangentes a cada uno de estos ejes curvilíneos. Es decir, aquí por este lugar va a salir el vector. Vamos a hacer que sea tangente a esta curva. Este va a ser nuestro vector E1. Perdón, este sería nuestro vector E3. Por este lugar saldría nuestro vector unitario E1. Y por este otro lado, tangente a esta curva, saldría el vector E2. Bueno, aquí recordemos que tenemos nuestro punto. Bueno, por aquí voy a ubicar un punto arbitrario, digamos un punto P. Este mismo punto P va a ser exactamente este punto de acá. Listo. Bien, este va a ser nuestro punto P. Bueno, entonces tenemos la curva U1 y tenemos un vector tangente a esa curva 1. Entonces, cuando calculamos este vector E1, vemos que estamos variando el vector alrededor de la curva U1 y estamos manteniendo constantes la curva U3, los valores de la curva U3 y de la curva U2. Entonces, bueno, ya tenemos que este vector es tangente, listo, pero requerimos que este vector sea unitario. ¿Cómo vamos a describir entonces estos vectores matemáticamente? De la siguiente manera. Bueno, para este punto que que dibujé aquí en este plano tridimensional en coordenadas cartesianas, vamos a escribirlo en su forma, vamos a asociarle su vector posición. Vamos a tener el vector posición de ese punto. Entonces tenemos que ese punto P tiene coordenadas x en x, y en y y z en z. Asociamos a ese punto un vector r de posición como x en la dirección y más y en la dirección j más z en la dirección k. Bueno, muy bien. Pero x es una función que depende de U1, U2 y U3, que depende de esta coordenada curvilínea en dirección y, más y, que depende de U1, U2 y U3 en dirección j, más z, que depende nuevamente de 1, U2 y U3 en dirección k. Bien, ¿cómo vamos a definir este vector tangente E1? En analogía con el vector unitario y. Sí, estos dos se relacionan. Relacionamos el vector E1 con el vector unitario y. Lo vamos a relacionar de la siguiente manera. Bueno, para calcular este vector vamos a mantener constantes las coordenadas U2 y U3. Listo. ¿Cómo lo vamos a definir? E1 lo vamos a definir de la siguiente manera. Como requerimos que sea tangente en dirección de U1, vamos a calcular la derivada parcial de ese vector de posición con respecto a U1. Pero como este vector no siempre es unitario, lo vamos a dividir por la norma de ese mismo vector y así vamos a tener que E1 va a ser un vector unitario que va en dirección del vector tangente delta de r sobre delta de U1. Listo, parcial de U1. Análogamente, manteniendo constantes las coordenadas U1 y U3,
definimos el vector unitario E sub 2 como la derivada parcial de ese vector de posición con respecto a la segunda coordenada curvilínea sobre el módulo de esa derivada parcial con respecto a u sub 2, y análogamente manteniendo constante u sub 1 y u sub 2 definimos e sub 3, el vector unitario e sub 3, como la derivada parcial del vector de posición r con respecto a u sub 3, esto dividido entre la norma de este mismo vector para que sea unitario. Listo, la derivada parcial de r con respecto a u sub 3. Estos serían nuestros vectores unitarios en coordenadas curvilíneas. Listo, lo voy a escribir. Vectores unitarios en coordenadas curvilíneas. Bueno, muy bien. De estas ecuaciones nosotros podemos notar lo siguiente. Vamos a tomar por ejemplo la ecuación para este primer vector unitario. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. E sub 1 hemos llegado a ver que es igual a 1 sobre el módulo de la derivada parcial del vector de posición con respecto a la primera coordenada curvilínea, que multiplica a ese mismo vector, ¿cierto?, de u sub 1. Y aquí nosotros podemos despejar esta derivada parcial. Listo, la vamos a despejar. Vamos a tener que la derivada parcial del vector de posición con respecto a u sub 1 va a ser igual a el módulo de dr sobre de u sub 1 que multiplica a e sub 1. Bueno, lo hago bien oscurito porque debemos de notar que este señor de aquí es un vector. Bien, este también es un vector. Bueno, este sería vector, este sería vector. Análogamente con e sub 2 nos damos cuenta que la derivada parcial de r con respecto a u sub 2 se puede ver como el módulo de esa misma derivada de u sub 2 en dirección de el vector e sub 2, y para el último vector unitario tendríamos lo siguiente: la derivada parcial de r con respecto a la tercer componente curvilínea sería igual al módulo de ese vector con respecto a u sub 3 en dirección de e sub 3. A estos coeficientes, bueno, obviamente aquí vemos que esta derivada la estamos viendo como un múltiplo escalar de un vector unitario, por lo tanto este señor de acá va en dirección de este mismo vector. Vamos a llamar o vamos a definir h1 como el módulo de la derivada parcial de r con respecto a de u sub 1. Vamos a definir h sub 2 como el módulo de la derivada parcial de r con respecto a la segunda componente, y vamos a definir h sub 3 igual al módulo de dr con respecto a la tercera componente. De esta manera vamos a poder escribir que la derivada parcial del vector de posición r con respecto a u sub 1 va a ser igual a h1 por e sub 1, que la derivada parcial de r con respecto a u sub 2 es igual a h2 por e sub 2, y finalmente la derivada parcial del vector de posición r con respecto a la tercer componente curvilínea va a ser igual a h sub 3 por e sub 3. Entonces miren que hemos escrito de una manera, digamos, compacta estos vectores tangentes. Listo, en términos de los vectores unitarios que nosotros hemos llamado vectores unitarios curvilíneos. Estas cantidades h sub 1, h sub 2 y h sub 3 lo voy a escribir aquí arribita.
h sub 1, h sub 2 y h sub 3, h sub 1, h sub 2 y h sub 3 reciben el nombre de factores de escala. Factores de escala de la transformación. Ahora ya sabemos de dónde vienen estos tales factores de escala y más adelante vamos a saber cómo calcular factores de escala. Muy bien, ahora concentrémonos otra vez en la superficie que teníamos. Bueno, en este plano tridimensional que habíamos creado, en el plano tridimensional curvilíneo. Bueno, voy a eliminar esta partecita de acá, voy a eliminar esta parte de acá. Y ahora, ya no voy a considerar estos vectores tangentes, sino que voy a considerar otro tipo de vectorcitos. Listo. Esos vectores que voy a considerar van a ser vectores normales a cada una de estas superficies que tengo por acá. Listo. Voy a considerar un vector normal a esta superficie, voy a considerar otro vector normal a esta superficie y voy a considerar otro vector normal a esta superficie. Bien. ¿Cómo los vamos a llamar? Por aquí, de este punto va a salir un vector normal a esa superficie. Este vector lo voy a llamar E sub 2. Listo. Este vector lo voy a llamar vector grande E sub 2. Voy a considerar este otro vector que va a ser normal, sale de este punto P. Lo voy a llamar vector E sub 3. Y por aquí va a salir otro vector que es normal. Y lo voy a llamar E sub 1. Como son vectores normales, vamos a requerir también que sean unitarios, los vamos a definir de la siguiente manera. E sub 1 va a ser igual el gradiente de U sub 1 sobre la norma de este gradiente. E sub 2 lo vamos a definir análogamente como el gradiente de U sub 2 sobre el módulo de ese gradiente. Y E sub 3 lo vamos a definir como el gradiente de la variable U sub 3 sobre el módulo de este gradiente. Bueno, ya hemos deducido los dos conjuntos de vectores, ¿no? Unos vectores que corresponden, bueno, los voy a escribir. Hemos deducido unas expresiones para E sub 1, para E sub 2 y para E sub 3 para este conjunto de vectores. Y hemos calculado estas otras expresiones que también son vectores. Pues ya escribámoslos. Es E1 mayúscula, E2 mayúscula y E sub 3 mayúscula. Listo. Estos vectores se llaman vectores unitarios. Vectores unitarios básicos. Listo. Vectores unitarios básicos. Con estos vectores nosotros vamos a tener la posibilidad de escribir un vector arbitrario en coordenadas curvilíneas. ¿Cómo sería la forma de escribirlo? Digamos que yo tengo mi vector A y digamos que yo lo quiero escribir con respecto a esta base. ¿Cómo lo escribiría? Pues va a ser una componente escalar A sub 1 en dirección E sub 1 más una componente A sub 2 escalar en dirección E sub 2 más una componente escalar A sub 3 en dirección E sub 3. Y con respecto a la otra base, es decir, a la base de las E mayúsculas, yo también voy a poder escribir el vector de la siguiente manera. Digamos, el vector A lo voy a poder escribir como un A sub 1 en dirección E sub 1 más una componente escalar A sub 2 en dirección E sub 2
más una componente escalar a sub 3 en dirección e sub 3. Es decir, como una combinación lineal de la base para este sistema de coordenadas y como una combinación lineal para la base de este otro sistema. Ambos vectores son iguales, pero están escritos en distintas bases. Listo. Hay otra cosa que es bastante interesante y que uno la analiza más a profundidad, digamos, en un curso de análisis tensorial, y es lo siguiente. Consideremos solamente los vectores que por simplicidad los voy a escribir de esta manera. Listo, los vectores tangentes. Digamos de sub r con respecto a r, derivada parcial de r con respecto a aquí a u sub 1, la derivada parcial del vector de posición con respecto a la segunda componente curvilínea, y la otra derivada parcial del vector de posición con respecto a la tercera coordenada curvilínea. Y análogamente voy a considerar los gradientes de la primera coordenada curvilínea, de la segunda y de la tercera. Listo. Entonces, el vector gradiente de u sub 1, voy a considerar el vector gradiente de u sub 2 y voy a considerar también el vector gradiente de u sub 3. Estos vectores también tienen un nombre especial, se van a llamar, o los vamos a llamar, vectores básicos. Pero miren que en general estos vectores no son unitarios. Los que sí son unitarios son los que hemos definido aquí arriba, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, y estos E mayúscula. Pero estos vectores en general, como lo digo, no son unitarios, para que lo observen. Nosotros también vamos a tener la posibilidad de escribir un vector en base a estos vectores básicos. Listo. Supongamos que vamos a tomar el vector A. El vector A lo vamos a escribir entonces de la siguiente manera. C sub 1 mayúscula, derivada parcial de R con respecto a la primer componente, más C sub 2 mayúscula, derivada parcial del vector de posición con respecto a la segunda componente curvilínea, más C sub 3 mayúscula, derivada parcial del vector de posición con respecto a la tercer componente. Y como lo he dicho, en general estos vectorcitos de acá no son unitarios, pero bueno, se tiene la opción de escribir el vector de esta manera. Estos coeficientes tienen un nombre especial. Digamos C sub 1, C sub 2 y C sub 3 se llaman componentes contravariantes. Y si A está escrito en términos de sus componentes contravariantes, decimos que A es un vector contravariante. Listo. Ahora, yo también voy a poder escribir el vector A como una combinación lineal, digámoslo B mayúscula, B sub 1, en términos de los gradientes, ¿no? Como una combinación lineal de los gradientes de las coordenadas curvilíneas, gradiente de u sub 1 más b sub 2 por el gradiente de u sub 2 más b sub 3 por el gradiente de u sub 3. Y estos coeficientes b sub 1, b sub 2 y b sub 3 los vamos a llamar componentes covariantes del vector, las componentes covariantes del vector. Y decimos que A es un vector covariante si está escrito en términos de sus componentes covariantes. Pero bueno, como lo digo, este es un tema que hace más parte del análisis vectorial, del análisis tensorial como tal. Y si tengo oportunidad, más adelante en otro video vamos a ver un poquito de este tipo de vectores que son más generales que los que nosotros conocemos. Entonces, bien, hemos cumplido con el objetivo del video, que era dar a conocer
lo que tratan las coordenadas curvilíneas ortogonales. Bueno, se me olvida nombrar el término ortogonal para terminar, ¿no? Para terminar. Cuando hablamos de coordenada curvilínea ortogonal, hacemos referencia a que este conjunto de vectores, o sea, esta base vectorial, son mutuamente ortogonales. Es decir, cuando yo hago el producto punto de E sub 1 por E sub 2, el producto punto de E sub 1 por E sub 3 y el producto punto de E sub 2 por E sub 3, todos son iguales a 0, ¿sí? Eso significa que el sistema sea ortogonal. Luego, si estas coordenadas curvilíneas, estos vectores unitarios básicos que hemos calculado en coordenadas curvilíneas, satisfacen que el producto punto 2 a 2 de cada uno de ellos sea igual a 0, decimos que es un sistema de coordenadas curvilínea ortogonal. Listo. Muchas veces vamos a tener sistemas de coordenadas curvilíneas no ortogonales, pero en este caso, en lo que vamos a seguir trabajando acá en estos videos, vamos a considerar sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales. Ejemplos: el sistema de coordenadas esféricas, el sistema de coordenadas cilíndricas, cartesianas, todos son sistemas curvilíneos ortogonales. Listo. Entonces más adelante vamos a ver algunos ejemplitos. Entonces los dejo y espero que hayan entendido este concepto con este video.